Hola, saludos. Somos estudiantes de tercer semestre de Trabajo Social de la Fundación Universitaria Uniclaretiana de la ciudad de Quibdó. Y nuestro equipo de trabajo está conformado por Damaris Valencia, Gladys Joana Borja y quien les habla, Mayali Barwen. Y el día de hoy estaremos desarrollando el tema correspondiente a las transformaciones del Estado colombiano desde la segunda mitad del siglo XX hasta el siglo XXI de la asignatura Procesos Democráticos. ¿Cuál fue el contexto social, político y económico de la transformación que se dio luego de la aprobación del voto femenino? Se dice que el voto es el elemento esencial de la democracia. Con él los ciudadanos eligen sus gobernantes y sus representantes. Esta práctica se dio en la antigua Grecia, cuna de la democracia occidental, pero no todos los ciudadanos podían votar. Mujeres, esclavos, metecos estaban excluidos de este proceso, de tal suerte que quienes votaban eran apenas los hombres mayores, padres de familia que sabían leer y escribir, los que tuvieran propiedades o ejercieran una profesión. A lo largo de la historia, el voto siguió siendo restringido en general, en función de los ingresos o del patrimonio. Incluso después de la Revolución Francesa, donde unas mujeres ilustradas que pidieron el derecho al voto terminaron en la guillotina. Y sigue así la revolución de 1848 para ver la aparición del sufragio universal masculino. Las mujeres seguían consideradas como el apéndice del hombre, padre y luego marido y sin derecho a opinar. Solo a finales del siglo XIX aparece el voto femenino. En Colombia, en la provincia de Vélez, Santander. En 1853, la Constitución Provincial otorgó fugazmente el voto a las mujeres, pues pronto, en 1855, este derecho fue abolido por la Corte Suprema. La lucha por el voto femenino fue tanto más difícil en una cultura patriarcal que venía respaldada por la Iglesia Católica extremadamente conservadora. En 1922 la ley permitió a la mujer administrar sus bienes y en 1933 obtuvieron el derecho a la educación. A partir de los años 30 aparecieron organizaciones femeninas de lucha por los derechos. En ellas había trabajadoras intelectuales y mujeres que pertenecían a familias políticas tradicionales, como Berta de Ospina, Ofelia Uribe de Acosta, Esmeralda Arboleda, Josefina Valencia. En 1944 se crea la Unión Política Femenina, luego la Alianza Femenina, fundaron periódicos y tuvieron algunas emisiones en la radio. Esta batalla dio sus frutos en 1954, cuando después de un acalorado debate, el Congreso de Colombia aprobó el voto femenino. Este se dio por primera vez en el plebiscito de 1957, el cual aprobaba el pacto del Frente Nacional. Hoy las mujeres votan y son elegidas o nombradas a cargos públicos, pero aún no se acabó la lucha de las mujeres por ser y ser miradas sin perjuicio. No se logró antes porque para el liberalismo y el conservatismo era una forma desequilibrada la distribución del poder electoral. ¿Quiénes fueron los actores vinculados al proceso? Gracias a dos grandes mujeres que decidieron romper con el estereotipo social, se logró ese derecho al voto para la mujer. Una de ellas fue Esmeralda Arboleda, quien fue la primera mujer senadora de la República en la historia de Colombia de 1958 a 1961 y la primera mujer embajadora
Fue una pionera del sufragismo en Colombia. Jugó un papel fundamental como líder sufragista, realizando un trabajo inalcanzable de reuniones, redacción de memorandos, entrevistas y campañas para difundir la importancia del voto de la mujer. Junto a Josefina Valencia crearon el Comité Pro Voto de la Mujer y más tarde, para 1954, la Organización Femenina Nacional como una asociación fundada para trabajar por los derechos de la mujer. Josefina Valencia se convirtió en la primera mujer en la historia de Colombia en ejercer cargos de gobernadora y de ministra. Fue una de las primeras activistas en favor de la igualdad de los derechos para las mujeres en Colombia y adelantó obras sociales para las personas más necesitadas de su región, pero influenciada por el proyecto político y del desarrollo del general Gustavo Rojas Pinilla. Cuando llegó al poder en 1953, la Caucana se unió al movimiento en favor del mandatario. Destacaron también, junto a los nombres de Esmeralda Arboleda y Josefina Valencia, la lucha por el derecho de las mujeres colombianas como la ciudadana Ofelia Uribe, Georgina Fischer, Aide Anzola. Entre los principales cambios sociales y políticos que se generaron con la aprobación del voto femenino, tenemos uno del cual fue muy importante, ya que se le permitió a las mujeres que tuvieran esa oportunidad de terminar el bachiller y luego ingresar a las universidades. Vemos que entre los años 1934 y 1944 se funda la primera universidad para mujeres. En el año 1922, gracias al espacio político alcanzado por la mujer y la presión de las entidades internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo, se introdujeron modificaciones en el Congreso por el derecho civil, por las cuales la mujer pudo empezar a administrar libremente sus bienes de uso personal sin ninguna potestad marital. En el año 1931 se logró la aprobación de la Ley 83, que autorizó a la mujer que recibiera su pago directamente sin necesidad de representante legal. Para el 25 de agosto de 1954, en el auditorio del Congreso de la República, se consigue la capacidad de elegir y ser elegida con las dos delegadas, Josefina Valencia y Esmeralda Arboleda. Queda aprobado este derecho y desde entonces se les llamó a las mujeres mujeres ciudadanas. Un cambio político y económico que encontramos fue la transformación del modelo familiar, ya que estaban en la época de la industrialización y esta época permitió que la mujer entrara al mundo laboral, buscando a mejorar las condiciones de vida de ella y de su familia. Pese a los malos salarios y a las extensas jornadas laborales que tenían en aquella época, debido a esto, las mujeres empezaron a participar en protestas y huelgas que exigían mejores condiciones laborales. Conformaron organizaciones feministas como el Sindicato Nacional de Obreras, y estas organizaciones fueron creadas para ayudar y concientizar a otros grupos de la condición social y política de la mujer. El voto femenino ha sido entonces el resultado de un movimiento a favor de la equidad de género y la defensa de los derechos de la mujer.